Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí, por seleccionarnos. Seremos breves, esta vez sí. Mi nombre es Juan de la Mar, coordino el área de incidencia política de JMASLAC. Isaac Melamed, coordinador y suplente de Mesoamérica de JMASLAC, la Red Latinoamericana de Jóvenes y Adolescentes Positives. En esta ocasión les vamos a presentar una investigación, una consultoría que apenas está comenzando, a diferencia de las que han mostrado a lo largo de la tarde y estos días. Es una consultoría sobre retos y recursos para personas jóvenes que vivimos con VIH en el contexto de COVID-19 en 9 países de América Latina, Asia y África. Es una consultoría que abre YPLOS, que es la Red Global de Jóvenes y Adolescentes Viviendo con VIH. Nosotros presentamos un equipo formado por 4 jóvenes, además de Isaac y yo. Está Paule Cárdenas, una activista trans de Manizales, Colombia, de la colectiva Subversión Marica, y recientemente se integró a nuestro equipo Keren Danaway de ICW Global, del área juvenil. Bueno, es súper importante recalcar el hecho de que esta investigación toma muy en cuenta el escenario global, pero lo lleva hacia lo local en cada uno de los 9 países que van a estar conformando esta investigación, o que más bien ya la conforman. YPLOS seleccionó justamente a un equipo de consultores con el objetivo de entregar herramientas específicas para que las redes tuvieran una adaptación de su trabajo justamente en el medio digital, que pues o claramente por el contexto del COVID, los encuentros presenciales pues cambiaron inmensamente y pues se tuvo que poner mucho más atención hacia la forma en que las redes principalmente hacían sus trabajos desde lo digital. Entonces, el trabajo está también muy enfocado en el tema de los derechos humanos, específicamente de jóvenes viviendo con VIH, en estos 9 países que vamos a mostrar a continuación. Tenemos 5 redes de 5 países de América Latina y otras 4 redes de los continentes de África y Asia. Dividimos estos países dependiendo del idioma que hablan, por eso tenemos a un primer grupo de redes de habla hispana, que serían los siguientes. En Colombia tenemos a Lila Mujer, en Costa Rica a Transvida, en Ecuador a Movilízate, en Honduras a la Red de Jóvenes Positives pues, de Honduras y en México a la Red de Jóvenes Positives de México. Y en el segundo grupo, que son las redes o países de habla inglesa, tenemos al Network of Young Key Populations de Ghana, en India tenemos a YAOL y en Indonesia tenemos a Inti Muda Indonesia y en Sudán del Sur a YPSS, que pues vendrían siendo también redes que trabajan por los derechos de personas jóvenes viviendo con VIH en sus respectivos países. Digamos que es importante aquí aclarar que de las redes con las que vamos a trabajar, no todas son exclusivamente de jóvenes viviendo con VIH. YPLOS hizo una priorización de países y luego hace como la selección de las redes, pero nos encontramos con realidades como, digamos, en Colombia la intención también de YPLOS era no solo hacer un estudio en el que las poblaciones que comúnmente son las que más conforman numéricamente nuestras organizaciones, como es el caso de hombres que tienen sexo con hombres y hombres gays. Entonces, lo que hace YPLOS también es analizar qué organizaciones, aunque sean de personas, digamos, adultas viviendo con VIH, pueden tener trabajo o están comenzando a implementar un trabajo. Entonces, el caso, por ejemplo, de Lila Mujer en Cali es una organización en la que trabajan mujeres afrodescendientes viviendo con VIH y quieren implementar acciones para un grupo juvenil. Y en el caso de Transvida, pues las compañeras, hay tanto compañeras jóvenes como un poco ya no tan jóvenes, pero pues el enfoque y el trabajo que hacen le interesó bastante a YPLOS. Esa es como una aclaración. Para hacer esta consultoría nosotros la dividimos en 3 estrategias. La primera estrategia, digamos, el objetivo que tiene es analizar el contexto de recursos y retos. Hablamos de recursos y retos, ¿por qué? Porque como es una consultoría que está en curso, pero ya llevamos 2 años de pandemia, 2 años y medio de pandemia, entonces ya hay unos recursos instalados desde las redes y también el punto desde el que hablamos ahora no solamente va a ser, o la información que queremos levantar no solamente es
denuncias, vulneraciones a los derechos humanos, como lo hemos visto en estos estudios que se han hablado hoy, sino también tanto lo que ha afectado organizacionalmente a las redes, es decir, la red se ha podido reunir en estos años, cómo se ha afectado la estructura interna de la red, que es una realidad que también nuestras organizaciones han vivido, como, bueno, en este momento, cuáles son los retos que continuamos teniendo, porque las realidades de los países son muy diferentes, de las poblaciones son muy diferentes. Entonces, una primera línea es como diagnósticos y como levantamiento de información específica en jóvenes y adolescentes viviendo con VIH. La segunda estrategia ahora es el desarrollo de los recursos. Lo que nos plantea YPLUS en la consultoría es, además de hacer este levantamiento de información, ¿qué vamos a hacer con esta información? Entonces, lo que nosotros proponemos es, al cierre del proyecto, tener un informe con unas recomendaciones hechas a los estados, pero también tener como una plataforma, un espacio virtual. YPLUS nos facilita su equipo de comunicación, en donde, bueno, como nos lo pensamos más o menos, es como un mapa donde tú puedas acercarte a los países y salgan tanto datos cuantitativos como testimonios, como lo estaban compartiéndoles compañeros, porque nos parece muy importante tener esas dos lecturas y no solamente como lo decimos desde nuestras organizaciones, no solamente los datos, los porcentajes, sino las caras, ¿no? Las historias, las personas con quienes estamos trabajando, qué estamos haciendo en las organizaciones. Y bueno, a pesar de que aquí tenemos 3 estrategias con sus objetivos específicos, cabe destacar que cada una de estas estrategias está relacionada entre sí y es por eso que el tercer objetivo es justamente la creación de una campaña sobre vulneración y promoción de los derechos humanos de los jóvenes viviendo con VIH en tiempos de COVID en los 9 países con los que estamos trabajando. Y para hacer esa campaña, pues hemos pensado justamente en la importancia de obtener información y datos tanto de la primera como de la segunda estrategia para poder entonces adaptar esos mensajes clave hacia esas preocupaciones que tiene cada una de las redes. En esta campaña nos parece también muy importante hacer no solamente una campaña global que se publique pues, en las redes de YPLUS, sino también una campaña nacional que esté nuevamente pues, enfocada en esos retos que tiene cada uno de esos países y de esas redes específicamente. Tenemos una metodología cualitativa para esta consultoría y proponemos justamente poner al centro de esta investigación a las voces de los jóvenes viviendo con VIH en los países que conforman este proyecto. Y pues nuestras técnicas de investigación son encuestas, grupos focales, entrevistas y también talleres, porque nos parece importante que además de tener estos datos que van a venir de encuestas o de entrevistas, también puede nutrir mucho a nuestra consultoría, tener encuentros para escuchar a las personas que conforman estas redes nacionales y así también atender a sus preocupaciones y a sus retos de forma local y de forma también posicionada en sus vivencias propias. Ok, entonces acá, digamos, hacemos un poco como de contexto, un poco también como de panorama. YPLUS, además de hacer, digamos, de abrir esta consultoría, lo que hace es, además a estas redes, darles un recurso, porque esto hace parte como del fondo excepcional de YPLUS, que financia Robert Carr. Entonces les da a las redes como un recurso también en este escenario en este momento ustedes qué necesitan, qué necesidades quieren priorizar. Y lo mismo, no solamente en términos de vulneraciones a los derechos humanos, que sí, por supuesto, es muy importante, sino en términos organizativos. Entonces, algunas de las redes dicen, por ejemplo, nosotros necesitamos hacer una asamblea, porque en términos también de redes de jóvenes pasa algo y es que en 2 años de pandemia muchos egresaron o egresamos de la edad y ya no podemos o salimos de nuestras redes y hay nuevos liderazgos que están comenzando, mismo jóvenes que se dieron cuenta de su diagnóstico en pandemia y entonces es otra realidad. Nosotros es como también como una especie de reconfiguración que estamos leyendo. Entonces hay organizaciones que nos dicen, no sé, la Red de México nos dice, no nos vemos hace 2 años, necesitamos hacer reuniones focales en nuestros puntos o sea, en los diferentes estados. Otras organizaciones como Movilízate de Ecuador, que aquí está Le Compa Anthony, nos dicen queremos
levantar información y además hacer algo con esta información. La queremos movilizar hacia una campaña de comunicación, queremos entregar unos productos concretos. Bueno, otras organizaciones ya como yendo al otro lado del mundo, que también para nosotros es así como una cuestión muy como una organización de Ghana, no sé, nos dicen no tenemos una red y queremos comenzar una red con las realidades de ser joven viviendo con VIH en India. Y nosotros, bueno, lo que ponemos a disposición son como nuestros aprendizajes, nuestros recursos, y por eso acá en temas de retos, también marcamos como un reto los términos de referencia, porque claro, puede ser muy redundante que nosotros digamos, hay adultocentrismo en la agenda, en el mundo, en la academia, en la investigación, en las organizaciones sociales. Pero tú ves, por ejemplo, estos términos de referencia de la red global y a pesar que sea la red global de jóvenes, son términos de referencia que solo puede cumplir, al menos digamos en nuestras regiones, una persona que, no sé, o sea, como 5 años de experiencia y de especialización y maestría y hablar inglés, portugués, es como... Entonces lo que nosotros hacemos es nos juntamos 4 personas que entre nuestros currículums ahí como que sumamos y lo mandamos y bueno, como que YPLUS considera y nos involucra. Ese sería como el primer reto. El segundo reto que hemos encontrado hasta ahora es, claro, que una vez nos contactamos con las redes y empezamos a hacer una revisión de documentos, no encontramos información desagregada específica de jóvenes VIH positivos en el contexto de la pandemia. Entonces decimos, claro, hacemos una encuesta, se la mandamos a las redes como diagnóstico, empezamos a revisar documentos, hacemos una matriz, información secundaria. ¿Qué encontramos? Estadísticas muy generales. No están identificadas en términos de edad de jóvenes, en muchos casos tampoco de género, en muchos casos, bueno, como de las otras cuestiones interseccionales que nos atraviesan. Entonces ahí, claro, encontramos otro reto que por lo menos la experiencia de la compañera Keren, que fue quien lideró esta consultoría, nosotras podemos, que hizo ICW, el área juvenil de ICW, nos sirve un montón porque también nos da este contexto de qué pasa cuando no tenemos datos y cómo no encontrar esos datos también es un hallazgo, es una evidencia, que es como un aprendizaje que estamos ahí incorporando. Otro reto importante también es el tema de las comunicaciones. Al ser las comunicaciones un asunto esencial en esta consultoría, pues claramente preguntamos a todas las redes cuáles son esos objetivos que tienen en términos de sus propias comunicaciones como redes individuales. Y algo que encontramos es que existen diferentes enfoques en este tema de comunicación. Era lo que decía Juan hace un rato. Hay redes que quieren hacer asambleas o encuentros, pero luego tenemos la red como la de Ecuador, que está pensando hacerse una campaña de comunicaciones planteada desde lo que se vive en el propio país y en su contexto. Entonces, pues esto lo pensamos como un reto porque al tener este componente de hacer campañas nacionales, tenemos que pensarnos cómo podemos hacer también o ayudar también a dar esas herramientas para que la información no se quede solamente en una comunicación interna entre las personas que conforman la red, sino también que esta información que se encuentre en esta consultoría pueda ser compartida a las personas clave que tienen que ver también y que trabajan por estos temas de derechos humanos, específicamente en jóvenes viviendo con VIH. Y otro reto pues son las diferencias culturales y los horarios. Al trabajar con personas que viven en países como Ghana, India, Indonesia y Sudán del Sur, pues las diferencias horarias son bastante diferentes entre estos grupos de países, entonces tenemos que encontrar las maneras de no solamente arreglar que los horarios funcionen para todo el mundo, sino también entender un poco ese contexto cultural al que nos estamos acercando para que la comunicación fluya de mejor manera entre este grupo de 4 personas que estamos haciendo una consultoría y que somos de América Latina y por entender también desde dónde vienen estas preocupaciones de los países de los continentes de Asia y de África con los que trabajamos. Asimismo, también encontramos
4 oportunidades importantes. La primera tiene que ver con tener o poner a los jóvenes en el centro. Y esto lo decimos porque somos un grupo de 4 jóvenes que estamos haciendo una investigación financiada justamente por una red global de jóvenes viviendo con VIH que pone al centro estas voces de las juventudes, no solamente de 5 países de América Latina, sino también de las otras 4 redes que son de los continentes de África y Asia. Y asimismo, la experiencia en investigación y comunicación que tenemos en conjunto las personas que conformamos este grupo es un valor importante porque podemos compartir nuestras propias experiencias desde nuestras vivencias profesionales, académicas y personales para poder nutrir ese trabajo grupal que vamos a hacer con estas 9 redes de los países que ya hemos venido hablando. También, digamos, como oportunidades tenemos alianzas regionales y nacionales, porque claro, acercarnos a estos espacios y también el hecho que al menos de las 5 redes de América Latina, 4 hacen parte de los países implementadores del proyecto ALEP y poblaciones clave. Entonces, en nuestra primera reunión con este grupo de países, algunos, por ejemplo, de Cali, las compañeras de Lila Mujer que tienen tanto trabajo comunitario y también un interés en hacer incidencia local en Cali y pues en Colombia, nos encontramos con que se estaban pensando para el cierre del proyecto hacer un encuentro o pues como un evento con tomadores de decisiones, con personas de diferentes estamentos, como ellas ya lo han hecho. Entonces escuchamos esto y ayer, digamos, tenemos la oportunidad de escuchar que por el proyecto de COVID también se van a hacer unas actividades nacionales que en verdad coinciden con las fechas entre agosto y septiembre. Entonces decimos como hay muchas posibilidades, es una ventana grande y fuerte para nosotros porque las redes tienen un recurso que no es tan grande, la consultoría tiene un recurso que no es tan grande, pero vamos a estar arrojando y recolectando una información muy específica sobre necesidades, demandas, desafíos, retos de jóvenes viviendo con VIH, pero también de oportunidades, de aprendizajes, de resiliencia que hemos construido, cómo ha sido para nosotros desde lo digital, desde lo virtual, desde el manejo de redes sociales, pero también, como lo han dicho, desde el manejo de plataformas, desde nuestros propios lenguajes. Entonces ahí como que se nos abre una puerta y es un mensaje directo y como también a las personas que están implementando el proyecto para que en los países, al menos en Honduras, en Colombia, en Costa Rica y sí, en Costa Rica y en Ecuador, nos podamos sentar y hablar y hacer como un buen cierre para este proyecto. Y, por supuesto, tener esa información como una herramienta para incidir, porque como para las redes también está significando volverse a reunir, volverse a constituir, pues esto también va a servir tanto para sus futuros proyectos como para hacer reclamos concretos. Somos insistentes en el tema de la organización y de la debilidad, lo debilitada que está la estructura organizacional, porque además también lo escuchamos. Yo como que en los 3 últimos eventos que he estado, la gente se me acerca y me dice, está débil el movimiento de jóvenes en la región, ¿no? No solo de VIH, sino en general, o sea, las alianzas juveniles. Y tú miras y dices, o sea, pero claro, mucha gente ha egresado en pandemia, mucha gente perdió su trabajo, como nos mostró la encuesta interagencial de juventud, muchas personas tuvieron que priorizar otras cosas, volver a sus casas, vivían, digamos, en una capital, en Quito, y tuvieron que regresar a su región. Entonces también hay unos flujos, muchas personas tuvieron que emigrar en pandemia. Entonces no es lo mismo, pero sí lo diferenciado también da un potencial pues, para lo que queremos construir en adelante. Gracias.